Vamos a comenzar el estudio de la hipérbola, que es la última de nuestros grandes grupos de cónicas, junto con la elipse y la parábola. De esta manera vamos a terminar el estudio de las cónicas centrales, pues recuerden que la hipérbola y la elipse eran las que surgían cuando uno consideraba que podía existir un segundo foco y una segunda directriz que me genere la cónica. Y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que la circunferencia la consideramos como un caso particular de la elipse. Vamos a tener unas mínimas cosas para agregar de la circunferencia con respecto a la elipse en uno de los próximos videos, y que el resto son las llamadas cónicas degeneradas como puntos y rectas. Entonces, en realidad, como la hipérbola, al igual que la elipse, por ser una cónica central, tiene una segunda directriz y un segundo foco, entonces en realidad una gran parte del análisis que vamos a realizar para la hipérbola, que vamos a necesitar para la hipérbola, ya lo realizamos en el video que se llama Cónicas 3, donde vimos la deducción de la ecuación de la elipse, que es el cuarto video, ¿sí? Porque recuerden que este empieza en 0, así que Cónicas 3 es en realidad el cuarto video. Entonces, en realidad, agregando muy poquito o modificando muy poquito a lo que ahí vimos, vamos a poder obtener la ecuación canónica de la hipérbola y sus elementos principales. Es más, esto ocurre no solamente porque es una cónica central, sino porque, como he repetido varias veces, al estudiar las cónicas desde el punto de vista de la excentricidad, incluso haciendo unas mínimas modificaciones en el enfoque, no solamente las cónicas no centrales, que en realidad es una sola, es la parábola, y las cónicas centrales las pudimos estudiar en dos grandes grupos, sino que haciendo mínimas modificaciones, en realidad partiendo de la ecuación original de la cónica de esta, podríamos haber obtenido todas las ecuaciones, la ecuación canónica de la parábola, la de la elipse y la de la hipérbola, todas con un mismo desarrollo. Como esto hubiese sido un poco más matemático, quizás sin tanta intuición en lo que estábamos viendo, creímos que era más claro si lo subdividíamos en, por un lado, las cónicas no centrales cuando estudiamos la parábola, y ahora lo que comenzamos con elipse, las cónicas centrales. Bueno, pero como les comenté, entonces en realidad ustedes recordarán, esta fue la primera pantalla que obtuvimos cuando comenzamos a trabajar sobre las cónicas centrales, y básicamente vimos que si suponíamos la presencia de una segunda directriz y un segundo foco, considerando que por ser la excentricidad A y K, que eran las posiciones donde suponíamos ubicadas, bueno, y la excentricidad involucra que C, que sería la posición donde suponemos que está ubicado el foco, donde está ubicado el vértice y donde está ubicada la directriz, son todos positivos. Entonces resultaba que forzosamente los vértices tenían que estar ubicados sobre el eje principal, que por una cuestión de simplicidad lo suponíamos ubicado sobre el eje X y con el centro en el origen. El hecho de tener una segunda directriz y un segundo foco implicaba la existencia de un centro para la cónica, por eso el nombre de cónicas centrales para la hipérbola y la elipse, pero que con los temas de rotación y traslación vistos, esto no generaba ningún problema, pues se podía ampliar luego cuando el centro de la cónica no estaba en el origen y cuando había algún tipo de rotación. Lo que sí dedujimos es que, si bien sacamos la conclusión que el vértice tenía que estar ubicado entre el foco y la directriz, podían ocurrir dos casos: que estuviese, si K era mayor que C, que estuviese primero, por ejemplo, del lado positivo, primero el foco, luego el vértice y luego la directriz, pero si K era menor que C, podía estar primero la directriz, luego el vértice y luego el foco. El primer caso es el que nos daba origen a la elipse, y ahora todo esto ya habíamos visto cuando les mostré en los pasos 1 y 2 que estas dos ecuaciones eran equivalentes, que uno podía obtener las mismas relaciones entre C y K desde ambas situaciones, de la situación 1 que corresponde a la elipse y de la situación 2 que corresponde a la hipérbola. Entonces, en realidad, todo esto que está aquí en azul también vale para la hipérbola, y así como en los videos anteriores estuvimos estudiando la situación 1, ahora vamos a estudiar la hipérbola a partir de aplicar todo esto, que es común a ambos, al caso particularmente 2. Este fue la pantalla donde hicimos la deducción de la ecuación canónica de la elipse, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a adaptar esto a la situación de la hipérbola. Entonces, para eso, en realidad, yo lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto que tenía que ver específicamente con la elipse, y voy a volver a hacer el gráfico para deducir la ecuación de la hipérbola. Entonces aquí tenemos el eje de las X,
el eje de la Y. Entonces, nuevamente vamos a suponer que el eje de simetría está sobre el X, pero esto no supone ningún problema mayor. Vamos a suponer que esta es una de las directrices, pues recuerden que ahora vamos a analizar el caso 2, donde está primero la directriz, luego el vértice y luego el foco. Entonces esta es la directriz que está ubicada en x igual k. Esta es la segunda directriz que está ubicada en x igual a menos k. Aquí tendríamos el vértice que está ubicado en A0 y aquí tendríamos el foco que está ubicado en C y 0. Siempre estamos suponiendo que K y C son positivos. Aquí tendría el segundo vértice y aquí tendría el segundo foco, este que está ubicado en menos A0 y este que está ubicado en menos E0. Entonces cuando uno hace eso, lo que obtenemos es una curva de este estilo, que es la llamada hipérbola. Es algo así como si fueran las mitades de la elipse, pero en lugar de abrirse para unirse, se abren una hacia cada lado. Entonces vamos a hacer así, a ver si me salen relativamente simétricas. Sí. Estas dos mitades obviamente tendrían que ser iguales y simétricas, pues la hipérbola es simétrica con respecto a los dos ejes. Bueno, entonces en realidad uno comienza exactamente de la misma manera. Uno plantea aquí un punto P de coordenadas x, y calculamos la distancia tanto al foco, esta sería la distancia del punto al foco, y esta sería la distancia del punto a la directriz. Y a partir de esas distancias uno hace este mismo planteo, y en realidad la sorpresa que uno se encuentra es que en realidad como va a estar trabajando con este triángulo de aquí, que depende de la coordenada C del foco y de la coordenada X del punto, y esto depende, esto va a tener una coordenada K en X, la misma coordenada Y del punto. Entonces en realidad esto termina siendo exactamente lo mismo, pues observen que en toda esta parte, hasta llegar exactamente a este punto, en ningún momento tuve que hacer referencia a cuál era el valor de E, que es lo que me distingue la hipérbola de la elipse. Si la elipse, recuerdan que tenía un valor de excentricidad comprendido entre 0 y 1 y la hipérbola mayor a 1. Entonces en realidad hasta este momento es un simple procedimiento matemático de trabajo con distancias a puntos, donde nada varía el haber cambiado esta situación con respecto de la que tenía en el caso 1, que era para la elipse, al caso 2, que es para la hipérbola. Entonces en realidad todo esto se mantiene exactamente igual, y tenemos recién el primer caso aquí, el primer cambio aquí, que es el siguiente. Es decir, así que esto me va a quedar la distancia. Lo único que ustedes me podrían decir es que por cómo yo lo dibujé, esto va a ser c menos x en lugar de x menos c, pero como está el cuadrado va a terminar quedando exactamente lo mismo, de la misma manera que aquí sería x menos k, pero va a ser lo mismo que k menos x al cuadrado. Precisamente por el hecho de, al ser simétrico con respecto a los dos ejes, está elevado al cuadrado. Entonces, si obtenemos el primer cambio aquí, pues como ahora se trata de una hipérbola, entonces resulta que E es mayor a 1. Entonces lo que vamos a decir en este caso es que como E es mayor que 1, entonces resulta que A cuadrado por 1 menos E al cuadrado va a ser un número en realidad negativo. Pues, ¿por qué? Porque A cuadrado es positivo y 1 menos E cuadrado va a ser negativo. 1 menos c cuadrado va a ser negativo porque es mayor que 1. Entonces quiere decir que si queremos definir un b cuadrado como hicimos en el caso anterior, como b cuadrado va a ser un número positivo, entonces lo vamos a llamar precisamente como el negativo de todo esto. O sea, va a ser menos a cuadrado por 1 menos e cuadrado. Entonces a todo eso lo vamos a llamar b cuadrado. Pero entonces si en realidad colocamos eso donde dice aquí b cuadrado, entonces esto ahora lo vamos a hacer en dos pasos. Vamos a hacer así. Entonces en realidad ahora todo esto que tengo aquí en el denominador
todo esto que tengo aquí en el denominador, esto sería en realidad menos b cuadrado, esto es menos b cuadrado, así que lo vamos a reescribir así, lo vamos a poner como x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre menos b cuadrado igual a 1, y luego para llegar a la forma que se utiliza comúnmente en la hipérbola, el menos se suele asignar y colocar una resta en lugar de una suma, entonces en realidad lo que tenemos es x cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado igual a 1, y esta es, como ven, es muy parecida a la de la elipse, pero cambiando la suma por una diferencia, y esta es la ecuación canónica de la hipérbola de eje focal o eje de simetría de eje focal horizontal, pues lo tenemos colocado sobre el eje X y centro en 0, 0. Entonces, como ven, es muy similar a la situación de la elipse, pero cambiando lo que era en la elipse una suma por una diferencia por este menos que aparece aquí. Bueno, entonces, obviamente, otra cosa que podría tener es que el centro, en lugar de estar ubicado en 0, 0, hubiese estado ubicado en h y k, entonces vamos a obtener lo mismo que nos ocurrió con la elipse, vamos a tener aquí una variación. Si cambiamos esto por un menos, esta va a ser la ecuación canónica de la hipérbola de eje paralelo al eje X y centro en hk, o lo que se llama comúnmente como hipérbola horizontal. Entonces esta va a ser la ecuación de la hipérbola colocando aquí un menos en lugar de un más, de eje paralelo al eje de las X, centro en hk, o hablando mal, como dicen en algunos libros, hipérbola horizontal, pero en realidad es hipérbola de eje focal o eje de simetría horizontal, pues es paralelo al eje de las X. Bueno, al igual que en el caso de la elipse, esto en realidad entonces correspondería, vamos a hacer así, entonces esta situación que tenemos aquí corresponde a una hipérbola de este estilo, y también, como se imaginarán, si hubiésemos puesto los focos sobre el eje Y, hubiésemos obtenido una situación así, donde ahora en realidad las ramas de la hipérbola se abrirían así y así. Entonces esto sería la hipérbola vertical. Entonces aquí lo que cambia es lo siguiente: ecuación canónica de la hipérbola, ahora completo esto, y lo que cambia es que cuando la hipérbola es vertical, este signo negativo está en el término de las X, o sea que en realidad lo que voy a hacer un espacio aquí, y voy a colocar aquí un negativo. Siempre para que sea una hipérbola, una de las que está al cuadrado tiene que ser negativa. Entonces esta se llama hipérbola, y esto sería, mal dicho, hipérbola vertical. Entonces, cuando el negativo está en el x cuadrado, corresponde a este tipo de hipérbola. ¿Qué significa en la hipérbola cada una de estas cosas? Bueno, al igual que antes, la distancia del centro al vértice es a, la distancia del centro al foco, es c, pero ahora con la diferencia que c es mayor que a. Y el b representa, entonces, en el caso de la hipérbola, este a recibe el nombre ahora de semieje real. ¿Por qué el nombre de semieje real? Bueno, esto sigue siendo el semieje focal, y 2c la distancia focal. Y ahora se le llama semieje real, pues si uno marca CB, en realidad ese B en la hipérbola, este B no significa nada. Bueno, sí, en realidad significa algo, que ahora después vamos a ver qué es. Pero si uno marca CB, en realidad quedaría ubicado sobre el eje Y, ¿sí? Suponiendo esta la que sea horizontal, esto sería B. Y observen que aquí no estamos tocando nada de la hipérbola, entonces por eso esta distancia recibe el nombre de semieje imaginario
semieje imaginario en la hipérbola. ¿Cómo identifico cuál es el semieje real y cuál es el semieje imaginario? El semieje real es el que corresponde a la variable al cuadrado que tiene el coeficiente positivo y el imaginario al que tiene el coeficiente negativo. Como les dije anteriormente, lo que se modifica en la hipérbola es que ahora C es mayor que A, pero ojo que ahora en la hipérbola, a diferencia de en la elipse, A no necesariamente es mayor que B. A puede ser mayor, menor o igual que B. Lo que sí siempre ocurre es que A es el que está asociado con el coeficiente positivo y B es el que está asociado con el coeficiente negativo, pero ojo que a diferencia de la hipérbola, perdón, a diferencia de la elipse, yo podría tener tranquilamente una hipérbola así, que aquí tenga 9, que aquí tenga 25 y que esto sea igual a 1. Entonces en este caso b cuadrado sería 25 y a cuadrado sería 9. Este es a porque es el positivo y este es b porque es el negativo, y sin embargo observen que b es mayor que a, pues sería 5 y a sería 3, cosa que en la elipse no podía ocurrir. Entonces en la hipérbola a, quienes son a y b no dependen de cuál es mayor o menor, sino cuál es el que corresponde al coeficiente positivo y negativo. Bueno, otras cosas a tener en cuenta con respecto a la hipérbola es, en el caso de la hipérbola también yo podría formar un triángulo. Observen que aquí B y A me determinan los catetos de un triángulo. Entonces si aquí marcamos esta hipotenusa, si aquí marcamos, la voy a hacer más prolijo. Entonces, si aquí marcamos esta hipotenusa que relaciona A con B, entonces cuando consideramos este triángulo rectángulo, entonces termina ocurriendo que esta hipotenusa va a ser el valor de C. Entonces, una cosa muy importante y a no confundirse es que esta relación, que en la elipse era A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, en la hipérbola ya no vale. En la hipérbola ya no vale, y la nueva relación es que en la hipérbola se cumple que ahora c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Es decir, tanto en la elipse como en la hipérbola, a, b y c lo podemos pensar como los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La diferencia es que en la elipse A es la hipotenusa y B y C son los catetos, con lo cual A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, y en la hipérbola C es la hipotenusa y A y B son los catetos, con lo cual C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Pero no confundan estas relaciones porque es uno de los errores más típicos cuando trabajan con hipérbola y elipse. También de la misma manera, si uno se para sobre el foco y calcula la distancia de lado a lado en las ramas de la hipérbola por encima del foco de un lado al otro de la hipérbola, eso también recibe el nombre de latus rectum, y al igual que en la elipse, el latus rectum en la hipérbola se calcula como 2b cuadrado sobre a. Con la diferencia es que en la elipse b y a son los semiejes mayor y menor, y aquí son los semiejes imaginario y real respectivamente, con lo cual b podría ser mayor que a. Bueno, y una cosa que ahora vamos a analizar en más detalle en una pantalla en limpio, porque es muy importante, es que en la hipérbola tenemos nuevamente un centro. Ahora, en lugar de tener semieje mayor y menor, tenemos semieje real, semieje imaginario, tenemos distancia focal, tenemos focos, tenemos vértices. Ahora tenemos solo 2 vértices en lugar de 4. Pues observen que sobre el eje imaginario no hay vértices. Entonces tenemos centro, semieje real, semieje imaginario, semieje focal, focos, vértices, latus rectum, excentricidad que se sigue calculando igual, directrices, y la hipérbola tiene un décimo elemento que la elipse no tenía, que son las llamadas asíntotas. Ahora lo vamos a ver en un gráfico más detallado, pero uno, si dibujase la continuación infinita de la hipérbola, lo que encontraría es que las ramas de la hipérbola se aproximan indefinidamente sin llegar a tocar nunca a dos rectas especiales que se llaman las asíntotas de la hipérbola, que pasan por el centro de la misma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es deducir cómo es la ecuación de esas asíntotas para una hipérbola. Entonces lo que vamos a hacer es
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar los ejes. Y vamos a dibujar, vamos a suponer que la hipérbola tiene el centro corrido. Entonces vamos a dibujar el eje de simetría. Y vamos a suponer que esto serían h y k para el centro de la hipérbola. Entonces este sería nuestro eje y, este sería nuestro eje x, esto sería h y k, que sería el centro de una hipérbola desplazada. Vamos a suponer que esta distancia es a, así que ahí tenemos el vértice. Y vamos a suponer que esta distancia, para que se note mejor la idea, voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que este es A, es decir, que todo esto es A. Y vamos a suponer que esto que está aquí es B, para que no necesariamente piensen que tienen que ser iguales. Entonces, estos dos, si los consideramos como dos distancias, determinan aquí este cuadrado, y entonces por el centro y ese vértice que acabo de marcar pasa una de las asíntotas. Entonces vamos a hacerlo pasar así. Esta sería una de las asíntotas y esta sería la otra de las asíntotas. Entonces aquí vamos a tener una de las ramas de la hipérbola. Aquí esta sería una de las ramas de la hipérbola, suponiendo la horizontal. Y aquí vamos a tener... bueno, perdón, yo ahora que me doy cuenta lo hice pasar por el A viejo, no por el nuevo. Este fue el que dije que iba a ser el vértice. Entonces aquí tendríamos esto. Aquí tendríamos la otra rama y esta sería nuestra hipérbola. Entonces, como esta es una hipérbola horizontal, responde a una ecuación del tipo x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos i menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, una vez que yo estoy en el centro, que sería este de aquí, bueno, no voy a cometer el mismo error que hice en la elipse, no le voy a llamar C para que no se confundan, así que le voy a poner O' al centro de la hipérbola para no confundirlo con O, el centro del origen de referencia. Entonces la idea es obtener la ecuación de esta, que vamos a llamarle la asíntota 1. Vamos a llamarle A1 de asíntota 1 y a esta vamos a llamarle A2 de asíntota 2. Entonces cuando uno marca A y B en la hipérbola, entonces lo que puede obtener es que las coordenadas de este punto van a ser, como este de aquí es h y k, el centro de la hipérbola, esto va a ser h más a, es decir, este punto vamos a llamarle P, y a este punto vamos a llamarle Q. Las coordenadas del punto P van a ser h más a y k menos b, h más a y k menos b, y las coordenadas del punto Q van a ser h más a y k menos b, h más a y k menos b. Perdón, esto era k más b y este es k menos b. Entonces, en definitiva, yo lo que estoy buscando es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, para buscar la ecuación de la recta A1, si calculamos la pendiente de esa recta, observemos que va a ser la diferencia, es decir, esta va a ser la recta que pasa por el centro O' de la hipérbola y el punto P. Entonces va a ser la coordenada, y recordando que O' es HK, entonces va a ser K más B menos K, K más B menos K, que sería este delta I, y el delta X sería H más A menos H sobre H más A menos H, y esto simplificando las K y las H me termina siendo que la pendiente es B sobre A.
Entonces para la ecuación de esta recta 1 lo que tendríamos es que m, o vamos a escribir ya directamente la ecuación de la recta entera. Recuerden que si utilizamos la ecuación de la recta que pasa por un punto y conocida la pendiente, era y menos y0 igual a m por x menos x0, y si tomamos como x0 y 0 el centro de la hipérbola, entonces termina quedando que la ecuación de esta recta es y menos k igual a m, que es b sobre a por x menos h. Y para la asíntota 2, si hacemos exactamente lo mismo, lo que termina ocurriendo es que para la asíntota 2, su pendiente va a terminar siendo, ahora como esta sería la recta que pasa por O' y el punto Q, sería la diferencia en I, que sería K menos B menos K, y aquí H más A menos H, así que esto me termina quedando menos B sobre A, o sea que esta va a ser I menos K igual a menos B sobre A por X menos H. Entonces, de esa manera, con lo que uno conocía de recta y sabiendo qué función cumple cada una de las distancias en la hipérbola, uno puede obtener la ecuación de las dos asíntotas. Esto sería para una hipérbola horizontal. Supongamos que hubiésemos tenido la misma hipérbola, pero esta que estoy haciendo en verde, que las ramas hubiesen sido esta y esta que está aquí. Es decir, las mismas asíntotas, pero la hipérbola vertical. Cuando la hipérbola es vertical, lo que cambiaba es que ahora teníamos i menos k al cuadrado sobre a cuadrado. Sí, recuerden perdón, aquí no, está bien, la había puesto, no había cambiado el orden, pero había puesto el negativo en la x dejando el mismo orden, así que esto va a terminar siendo lo mismo, menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es decir, el negativo pasa a la x y aquí además cambié los sumandos de lugar, pero es exactamente lo mismo que esto escrito en otro orden. Entonces, cuando la hipérbola es de este estilo, lo que va a cambiar ahora es que para la hipérbola que está en verde, ahora lo que antes era b, ahora va a ser a. Y lo que antes era a, ahora va a ser b. Entonces, en realidad, cuando uno busca las asíntotas, que lo pueden hacer exactamente de la misma manera, pero ahora observen que el punto P para la hipérbola que está en verde, ahora va a ser h más b, k más a, es decir, se invierten las posiciones de a y de b. Entonces cuando uno busca las asíntotas para este tipo de hipérbola, para la hipérbola vertical, lo que le va a terminar quedando es que una va a ser i menos i0 igual a sobre b por x menos h. Esta sería la asíntota 1, y la asíntota 2 va a ser i menos i0 igual a menos a sobre b por x menos k. Entonces, lo que termina ocurriendo es que las asíntotas tienen la misma forma, pero en el caso de la hipérbola horizontal, el módulo de la pendiente es b sobre a, porque una es b sobre a y la otra es menos b sobre a, y cuando la hipérbola es vertical, la pendiente es a sobre b. Así que a tener cuidado con eso, que la pendiente no es la misma tratándose de que la hipérbola sea horizontal o vertical. Y ahora, para finalizar este video, como hicimos en el caso de la elipse, vamos a hacer un ejemplo completo de hipérbola. Una indicación de que podríamos estar en presencia de una hipérbola es cuando las variables x cuadrado e y cuadrado tienen signo distinto. Así que vamos a trabajar con el punto C, x cuadrado menos 16y cuadrado menos 16y cuadrado menos 18x menos 64y menos 64y menos 199 igual a 0. Hacemos el procedimiento usual de completar cuadrados, saco factor común 9 de lo que tiene x, así que menos 18 dividido
9 es menos 2, menos 2x, dejo un espacio para completar. Y de lo que sea y saco factor común menos 16, pues la y tiene que quedar, la y al cuadrado tiene que quedar positiva para que pueda ser parte de un binomio. Menos 64 dividido en menos 16 es más 4y, también dejo un espacio. Y el 199 ya lo escribo positivo del otro lado. Ahí parece que hubiese quedado un negativo, así que es 199 positivo. Entonces ahora, si estos son los dos primeros términos del cuadrado de un binomio, y este es el cuadrado del primero y este es el doble del primero por el segundo es un 1, así que agrego sumando y restando 1 al cuadrado. Y si este es el cuadrado del primero y el doble del primero por el segundo es un 2, así que agrego 2 al cuadrado sumando y restando. Ahora esto sería 9 por los primeros tres términos los dejo para el binomio, x cuadrado menos 2x más 1, y 9 por menos 1, que es menos 9, lo coloco aquí. Y ahora menos 16 por los primeros tres términos los dejo para formar parte del binomio, sería y cuadrado más 4y más 4, y menos 16 por menos 4, que es más 64, lo coloco ya fuera del paréntesis, igual a 199. Y ahora me queda 9 por, estos tres son x menos 1 al cuadrado, menos 16 por, estos tres son y más 2 al cuadrado, y del otro lado vamos a obtener 199 más 9 menos 64. Entonces ya digamos resolvemos lo que está en el lado derecho y ya luego dividimos por ese valor. Así que esto va a ser 199 más 199 menos 64 más 9, que es 144. Entonces tenemos 9 por x menos 1 al cuadrado menos 16 por y más 2 al cuadrado igual a 144, y si dividimos todo por 144 obtenemos x menos 1 al cuadrado, simplificando 9 y 144 me da 16, menos y más 2 al cuadrado, simplificando el 16 con el 144 me da 9, igual a 1. Y entonces esto corresponde a una hipérbola de eje focal horizontal, pues observemos que el que quedó con el signo positivo es x, y centro en 1 de x y menos 2 de y. Entonces ahí, como esperábamos, esto se trató de una hipérbola. Entonces en este caso, bueno, ya estamos en condiciones de comenzar a dar los elementos, así que comencemos con el centro. El primer elemento es el centro, que es lo que yo llamé O', que sería HK. En este caso va a ser 1 y menos 2. Tenemos el semieje real, que es el que está, que lo identificamos, pues es el que corresponde al término cuadrático de coeficiente positivo. O sea que en este caso tenemos que a cuadrado va a ser 16, con lo cual a es igual a 4. Luego tenemos el semieje imaginario, que va a ser el otro, así que en este caso tenemos que b cuadrado es igual a 9, lo que implica que b es igual a 3. Observen que si bien en este caso a resultó mayor que b, ya les dije que en la hipérbola eso no es necesariamente obligatorio como en la elipse, podría haber sido b15 por ejemplo y a4. Luego continuamos, tenemos vamos a calcular la distancia focal o el semieje focal, lo que ustedes quieran, uno es c y el otro es 2c, la distancia focal es 2c, y para sacar c sabemos que en la hipérbola la relación pitagórica es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Cuidado que esta relación es distinta a la que hay en la elipse. Aquí tenemos que c cuadrado va a ser 16 más 9, con lo cual c cuadrado va a ser 25, y eso implica que c es igual a 5, así que
de aquí obtenemos que esto sería 2 por 5, la distancia focal es 2c igual a 10. Esta sería la distancia focal, o si quieren pueden dar el semieje focal, que es c igual a 5. Bueno, continuamos. Podemos calcular los focos. Vamos a hacer un gráfico de situación de qué disponemos en este momento, luego hacemos el gráfico correcto. Entonces tenemos nuestro par de ejes. En 1 y menos 2 vamos a tener, 1 y menos 2, por aquí vamos a tener el centro. Esto igualmente es un esquema, por aquí vamos a tener el centro. Entonces, si este es O', los focos van a estar ubicados, por ejemplo, aquí y aquí. Y por aquí vamos a tener el vértice y el otro vértice. Entonces recuerden que la distancia del centro al foco está dada por c, al igual que antes. Entonces, como esta hipérbola es horizontal, lo que tenemos que hacer es sumarle y restarle c a la coordenada en x del centro para obtener los focos. Así que el foco 1, lo voy a escribir más abajo, así entra todo en el mismo renglón. El foco 1 va a estar dado por h más c, k, y el foco 2 va a estar dado por h menos c, k. Entonces este va a ser el h, que es 1, más c, que es 5, y menos 2. Así que el primero de los focos está en 6 menos 2, y el segundo va a estar en 1 menos 5 menos 2, o sea, menos 4 y menos 2. Para obtener los vértices, que sería el sexto elemento, los vértices, hacemos la misma situación, pero recordando que la distancia del centro al vértice es solamente a. Así que acá tendríamos el vértice 1, que va a estar ubicado en h más a, k, y el vértice 2, que va a estar en h menos a, k. Como siempre les digo, no intenten memorizar todas estas fórmulas, las van deduciendo en base a un esquema y lo que significa cada cosa en la elipse. Si fuera vertical, este a se tendría que sumar y restar a la coordenada en k, por ejemplo. Entonces esto va a ser 1, el a nos había dado 4, 1 más 4 menos 2, y esto va a ser 1 menos 4 menos 2, así que esto va a ser 5 menos 2, y este va a ser menos 3 y menos 2. Luego otro elemento que tenemos es la excentricidad que nuevamente es c sobre a, pero en este caso nos tiene que dar mayor a 1, esto va a ser c sobre a, y en este caso va a ser 5 cuartos. Luego tenemos el latus rectum, que al igual que antes está dado por LR igual a 2b cuadrado sobre a, y en este caso va a ser b cuadrado es 9 por 2, 18, y a es 4, nos da 9 medios simplificando, y nos faltarían las directrices y las asíntotas. Entonces las directrices, a ver si logro dejar espacio para graficar acá, 6. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como yo voy a querer graficar acá, y esto no lo vamos a necesitar, voy a escribir la información que me falta aquí. Entonces, vamos a ponerla en otro color. Vamos a continuar con los elementos. Los elementos de la hipérbola son 10. En el caso de las directrices, como la hipérbola es horizontal, las directrices van a ser rectas verticales y van a estar ubicadas antes del vértice, es decir, está primero la directriz, luego el vértice y luego el foco, y en el lado negativo primero la directriz, luego el vértice y luego el foco. Así que las directrices van a ser x, como es una recta vertical, va a ser la coordenada x del vértice, y la distancia que le tengo que sumar y restar es k. X igual a bueno, recuerden que este k no es, esa es otra cuestión de notación que hay que tener cuidado. Vamos a llamarle directamente a sobre e. Es decir, este no es el k de la coordenada del centro, sino que es el k del valor que dedujimos. O sea, este k
más allá del nombre que utiliza la bibliografía, no tiene nada que ver con la coordenada K del centro, ¿sí? Sino que es lamentablemente que se utiliza la misma letra para dos cosas, por eso en este caso lo remarco como A sobre E para no confundirlo. Entonces esto sería H más A sobre E, esta sería la primera directriz, vamos a poner así, la directriz L1 es X igual a H más A sobre E, y la directriz L2 va a ser X igual a H menos A sobre E. Entonces en nuestro caso esto va a ser 1 más A sobre E, A es 4 y la excentricidad nos había dado 5 cuartos, así que esto va a ser 1 más 16 quintos, que serían 21 quintos, y la otra va a ser L2, va a ser X igual a 1 menos A sobre E, que sería A que es 4 sobre la excentricidad que es 5 cuartos, así que sería 1 menos 16 quintos menos 11 quintos. Y entonces ahí tendría la ecuación de las dos asíntotas. Una es X igual a menos 11 quintos y la otra es X igual a 21 quintos. Y por último, para terminar y ya luego hacer el gráfico, lo que me falta es la ecuación de las asíntotas. La ecuación de las asíntotas. ¿Cómo se trata? Asíntotas. Entonces, como se trata de una hipérbola horizontal, el módulo de la pendiente está dado por el módulo de B sobre A, pues recuerden, horizontal era B sobre A y vertical A sobre B. Entonces, en este caso va a ser el módulo de, o sea, pongo el módulo porque las dos asíntotas tienen pendientes opuestas, no inversas, no son perpendiculares, pero opuestas. Así que sería el módulo de 3 sobre 4, o sea, 3 cuartos. Así que la primera asíntota va a tener ecuación. Como tiene que pasar por el centro, y más 2 igual a 3 cuartos por x menos 1, o sea, esta sería la recta, igual a 3 cuartos de x, 3 cuartos de x, y sería menos 3 cuartos, menos 8 cuartos, menos 11 cuartos. Y la segunda asíntota va a estar dada por y más 2 igual a menos 3 cuartos por x menos 1, o sea, igual a menos 3 cuartos de x, tienen pendientes opuestas, y aquí sería más 3 cuartos menos 8 cuartos menos 5 cuartos. Y esas serían las ecuaciones de las dos asíntotas, así que ahora ya estamos en condiciones de graficar. Vamos a hacer bien los ejes. Este sería nuestro eje X. Y ahora vamos a tomar como guía el centro, que está en 1. Vamos a suponer que esto es, sí, bueno, no voy a tener tanto espacio, 1 y menos 2. Entonces, estos serían las rectas que pasan por el centro. Bueno, entonces, este es nuestro eje Y, este es el origen de coordenadas, este es nuestro eje X, esto es 1 y esto es menos 2, así que este sería H y K, el centro de la hipérbola. Entonces, si a partir de la hipérbola marcamos A hacia cada lado, es decir, 4 hacia cada lado, aquí tendríamos, este es el vértice 1 y 4 hacia el otro lado, este es el vértice 2, que observen que coincide precisamente, como esto es A, coincide precisamente que uno está en 5 menos 2 y el otro está en menos 3 y menos 2. Y luego si marcamos C, aquí tendríamos el foco 1 y este sería el
foco 2, que esta distancia que teníamos aquí era C, es decir, marcábamos desde el centro 5 para cada lado, que es esta distancia. Entonces observen que nos coincide precisamente con 6 menos 2 y menos 4 menos 2, que era lo que habíamos calculado. Entonces ahora lo que podemos hacer es marcar las asíntotas, que una de ellas va a tener menos 11 cuartos es casi 3, 12 cuartos sería menos 3, así que aproximadamente por aquí voy a tener menos 11 cuartos, y a partir de aquí tengo que hacer la pendiente, que son 4 y 3, 1, 2, 3, 4, y o vamos a marcar a partir del centro A y B, que B estaría por aquí, así que la recta tiene que pasar como esto de aquí es B. Si marcamos este rectángulo por aquí y por el centro, tiene que pasar una de las asíntotas, y lo mismo para el otro lado. Entonces vamos a dibujar bien las asíntotas. Una de ellas es esta es una de las asíntotas, y la otra es esta. Estas serían las asíntotas 1 y 2. ¿Sí? Tengan en cuenta, bueno, que en realidad sobre todo esta última no está tan bien marcada. A ver, hagamos así y extendamos ahí. Esa sería la segunda asíntota. Entonces esta sería I, esta sería igual a 3 cuartos de x menos 11 cuartos, y esta sería igual a menos 3 cuartos de x menos 5 cuartos. Observemos que menos 5 cuartos es aproximadamente esto, es 1,2. Bueno, entonces para saber exactamente por dónde pasa la hipérbola, nos paramos en el vértice y marcamos nuevamente el latus rectum. El latus rectum sobre 2 en este caso sería 9 cuartos, que es 2,25, es decir, nos paramos en el vértice y marcamos 2,25 hacia arriba y hacia abajo. Debería pasar por aquí y por aquí. Entonces ahí ya tenemos para hacer, lo marqué en el vértice, en realidad eso lo tenía que marcar en el foco. El latus rectum se marca por encima del foco, entonces nuevamente tendríamos 2,25 y 2,25, entonces saliendo del vértice pasa por ese punto y se acerca a las asíntotas, y donde esta distancia desde un lado al otro de la hipérbola por encima del foco es el latus rectum, así que esta distancia de aquí es lo que yo marqué como el latus rectum sobre 2, lo mismo que hice en la hipérbola y en la elipse. Ya marcamos el foco, esto sería 2,25 y 2,25, así que aproximadamente aquí tendríamos la segunda rama de la hipérbola, siempre sin cruzar a la asíntota. Y ahí tendríamos nuestra... me falta marcar las directrices, que las voy a marcar en amarillo. Una es 21 quintos, 20 quintos sería 4, así que 21 quintos va a estar aproximadamente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aproximadamente por aquí. Esta sería la directriz. Esta sería una de las directrices. Esta es x igual a 21 quintos, y aquí estaría la otra de las directrices. Menos 11 quintos es un poquito más de 2, así que por aquí estaría la otra de las directrices, que sería x igual a menos 11 quintos. Bueno, entonces hemos visto todo lo que tiene que ver con hipérbola. Ahora en el siguiente video cortito vamos a hacer algunos ejercicios más que tienen que ver con hipérbolas, antes de entrar al último tema de la unidad, que es rototraslación.